Radican medida para crear el cargo de vicegobernador. ¿Qué dice la gobernadora de eso? ¿Qué está pasando con los miembros de la Junta de Control Fiscal? ¿Quiénes serán nominados a ese puesto? Recortes en salud y educación. Y miren, el gobierno aprueba convertir el puerto del gas en un peligro para minimizar costos. Hoy es 3 de septiembre y esto es Escucha Lugaro. Bienvenidos nuevamente a Escucha Lugaro, el espacio digital donde todos los días ustedes consiguen la información que necesitan para mantenerse al día, pero sobre todo las herramientas para combatir la desinformación, que créanme, cada día es más. Nos consiguen diariamente en mi canal de YouTube, Alexandra Lugaro PR. Siempre les invito a que se den la vuelta por allá, se suscriban, le den like, comenten, así permiten que esto llegue a más personas. También estamos en las redes sociales de Molusco, en Facebook, en Instagram y en TikTok, y en las mías personales, en las mismas 3 plataformas. Bueno, vamos a arrancar. Han radicado una medida para crear el cargo de vicegobernador en Puerto Rico. Esta medida radicada por Pichi Torres y por Connie Varela, o sea, una medida entre populares y PNPs, es con el fin de crear este nuevo cargo que estaría, como dicen por ahí, absorbiendo lo que es la Secretaría de Estado. Primeramente veamos cuáles fueron las expresiones de uno de sus autores en cuanto a la necesidad de esta medida. Estoy convencido de que la creación del cargo de vicegobernador electo junto al gobernador es necesaria para temperar la Constitución a los tiempos que vivimos. El pueblo se sentiría más tranquilo al saber que el sucesor fue escogido en las urnas. Usted se preguntará, ¿qué dispone esta medida? Pues miren, les voy a explicar. La resolución concurrente dispone que el vicegobernador sea elegido en una misma papeleta junto al gobernador y que ambos pertenezcan al mismo partido político. En el caso de un candidato independiente a la gobernación, este tendría que seleccionar un compañero de papeleta para la posición de vicegobernador. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Miren, en 42 estados actualmente está el cargo de vicegobernador. En Puerto Rico, en el orden sucesoral, cuando el gobernador tiene alguna situación, desde su muerte hasta que está fuera de Puerto Rico, en el orden de sucesión que establece la Constitución, es el secretario o secretaria de Estado quien asume el rol de la gobernación. Nosotros podemos recordar lo que fue ese verano de 2019, donde luego de la renuncia de Ricardo Rosselló, que no se contaba como secretario de Estado, seguimos moviéndonos en el orden sucesoral hasta que llegamos a la flamante Wanda Vázquez, que tiene muchísimas cosas en su récord, además de fiscal, procuradora, secretaria de justicia, gobernadora, ahora también es convicta. Pero viendo los riesgos que tenemos de terminar con una persona gobernando a Puerto Rico que no fue electa o electo por los puertorriqueños, ellos han decidido erradicar esta medida. Esta medida tendría que llevarse a un referéndum constitucional, porque es la Constitución la que dispone esto y habría que enmendarla. Si la medida es aprobada, pasaría a un referéndum donde estaría llevándose a cabo no más tarde del 31 de diciembre de 2026. Con esta propuesta, como les dije, Puerto Rico se uniría al menos 42 estados en Estados Unidos que ya eligen a su vicegobernador mediante el voto directo. Déjame un poquito de agua para mi garganta enferma. Bueno, vamos a seguir con lo que ha sido la expresión de la gobernadora Jennifer González con respecto a esto. La gobernadora técnicamente ha dicho, miren, yo no estoy de acuerdo con el cargo de vicegobernador. De hecho, ella ha expresado que esto se ha trabajado anteriormente. Estas son las expresiones de la gobernadora al respecto. Estoy en contra de ese proyecto. Esta no es la primera vez que esto se discute en Puerto Rico. De hecho, en la Asamblea Constituyente, cuando se aprobó la Constitución de Puerto Rico en el 52, esto fue una propuesta que se discutió y la Constituyente determinó que no era la manera de seguir. Y la razón para eso es porque constituye un gasto innecesario, sostuvo la primera ejecutiva. Bueno, miren, la realidad es que si hablamos de que es un gasto innecesario, número uno, esa persona absorbe el puesto de secretario de Estado al que ya le estamos pagando, así que sería el mismo gasto en términos de nómina, haría ese mismo rol y en términos de la papeleta, añadir una carita más a la papeleta no nos cuesta más dinero. Lo que sí es que tiene unas implicaciones políticas y serias
en el caso particular de la gobernadora, que es una incumbente. Antes de decirle cuáles son esas consecuencias, veamos lo que ella dice en cuanto a este rol. ¿Qué función tendría un vicegobernador? Que no fuera exclusivamente suceder a un gobernador cuando éste no esté en funciones. Para eso, los delegados de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico determinaron que el cargo del secretario de Estado, en ausencia del gobernador, ocupe el cargo y en ausencia de este, el secretario de Justicia. Y así lo dispone el orden constitucional. Yo creo que es importante destacar que en este caso ella no puede decir que la única función que tendría sería sustituir al gobernador, porque claramente esta resolución concurrente lo que está proponiendo es que el cargo del vicegobernador se encargue de lo que haría un secretario de Estado. Usted dirá en su casa, pues ¿cuál es la diferencia? ¿Es cambiarle el nombre? No, no es cambiarle el nombre. La diferencia sería que ese puesto sería electo, que esa persona tendría que estar en la papeleta. Así que no acabaríamos con un secretario de Estado o un secretario de Justicia que fue nombrado en ese orden sucesoral, que jamás votamos por su política pública, que no votamos por lo que representa, sino que esa persona tendría que estar en la papeleta. ¿Por qué es incómodo ese puesto para la gobernadora? Porque le obligaría a ella como incumbente conseguirse un compañero o compañera de papeleta con una fortaleza importante. Así que podría trastocar todo el tablero político el que haya un vicegobernador o vicegobernadora en Puerto Rico. Y quizás tenemos que ver cómo los puertorriqueños acogen este puesto, porque podría robarle también un montón de luz al puesto de la comisaria residente en cuanto a que la gente lo comenzaría a ver como esa persona que estaría en la dupla con quien esté aspirando a la gobernación. Importante sobre esto, miren, si la gobernadora ya dijo del saque que no va a aprobar, que no va a firmar esta ley y es aprobada en Senado y Cámara, pues entonces una vez la gobernadora la vete, tendrían que entonces ver una legislatura irse por encima de la gobernadora para aprobar la misma. Así es que esto todavía pique y se extiende. Esta erradicación de este cargo no se va a quedar aquí. Todavía vamos a estar hablando mucho sobre eso. Sobre lo que también tenemos que seguir hablando es el nombramiento de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Yo les he hablado en días recientes sobre la importancia de estos miembros para el futuro de Puerto Rico. Sin embargo, la gobernadora insiste en decir que no ha recomendado personas para la Junta. Ella lo dice con gran orgullo, como que no es recomendado. De hecho, sus expresiones son las siguientes, para no sacarla de contexto. Aunque afirmó que se le consultó por nombre, creo que no importa quién se nombre. La Junta tiene una función de supervisar las gestiones del gobierno de Puerto Rico. Así que yo voy a sentarme con el que sea que designen ahí. Agradezco la deferencia a la Casa Blanca de discutir algunos nombres, no todos, me imagino, pero eso es una prerrogativa que tiene el presidente, sostuvo la gobernadora. Yo respetuosamente discrepo de la gobernadora en este ámbito. Creo que no debemos asumir una postura tan complaciente, tan conformista, tan arrodillada, de pues ellos tienen derecho a nombrar a quien les dé la gana, así que yo ni me voy a meter, ellos son el amo, nosotros somos los siervos, que ellos escojan y pues yo tendré que bregar con el que venga. Yo creo que la gobernadora tiene que usar todo el pool que pueda tener en el planeta para buscar unos mejores miembros para esa Junta de Control Fiscal en la medida que ella pueda. Porque al final del día, el tener personas allí con mayor disposición al diálogo, a la defensa de los intereses del pueblo puertorriqueño, le va a ser más fácil el trabajo a ella al final del día. Y no solamente eso, va a redundar en mejorías para la calidad de vida de todos nosotros. Bueno, lo que no va a redundar en mejorías para la calidad de vida son recortes que se aproximan en el gobierno federal en las áreas de salud y educación. Esto ante legislación que podría comenzar a tramitarse en el Comité de Asignaciones del Senado de los Estados Unidos. ¿Cuáles serían las implicaciones particulares de esta reducción? Pues miren, la legislación cameral reduciría en 12,000 millones, eso es un 15%, el presupuesto del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Y en 7,000 millones, eso es un 6%, el del Departamento de Salud. Yo les traigo esta noticia de lo que está pasando a nivel del Congreso, porque la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico le hizo una advertencia muy clara al Departamento de Educación hace 2 semanas. Yo la reseñé aquí en este espacio. La vuelvo a reseñar a modo de refrescarles la memoria por si hay alguien medio dormido allá en el Departamento de Educación. Veamos en qué consistía.
La Junta Fiscal pide Educación plan para sustituir fondos federales pese a recuperación de 400 millones. Esto lleva hace meses ocurriendo, que el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Machete Mujica, le ha dicho una y otra vez al departamento: hazme un plan de cómo vas a trabajar sin los fondos federales. Ese plan no ha sido recibido. Miren, yo les quiero recordar lo siguiente. Cada vez que la Junta, no ha fallado, cada vez que la Junta ha hecho una cartita pidiéndole a una agencia o una entidad, dime cómo vas a trabajar sin esto, en varias semanas han recortado eso. La Junta no envía cartitas de casualidad. El Departamento de Educación, si está viendo un recorte de 15 mil millones en el presupuesto de educación federal, del cual ellos dependen grandemente, yo estaría ahora mismo reunida con el mejor equipo de trabajo en educación, buscando cómo hacer los recortes pertinentes, cómo establecer un presupuesto que no dependa de esos fondos federales. Y mira, si se quedan los fondos, pues bien, como dicen por ahí, uva. Pero si no se quedan, tenemos un plan listo para ejecutarlo inmediatamente y no vamos a tener que estar desvistiendo santos para vestir otros. Bueno, antes de comenzar con el tema más importante de hoy, elige tecnología inteligente con los aires acondicionados General Electric. ¿Cansado del calor sofocante? General Electric te ofrece la solución más avanzada. Equipos eficientes, silenciosos y con tecnología inverter que enfrían rápido y ahorran energía. Dile adiós a los recibos de luz altos y hola al confort perfecto. No esperes más. Llama a Benítez Air 787-635-8943. Aprovecha la flexibilidad de financiamiento disponible y la mejor garantía de 10 años en tu equipo. Lleva el mejor aire acondicionado a tu hogar. Benítez Air 787-635-8943. Bueno, el gobierno de Puerto Rico ha hecho de todo un poco. Aquí hemos reseñado cosas buenas, hemos reseñado errores, hemos reseñado cosas que son meramente producto de la crasa incompetencia, pero lo que voy a reseñar hoy, yo de verdad no puedo explicarlo. Y es que el gobierno ha aprobado incurrir en unos riesgos adicionales en el puerto donde se recibe el gas en Puerto Rico, como una medida para apoyar a New Fortress Energy. Miren, aquí tenemos esta reseña que hace el rotativo Noticel, donde nos explican que el gobierno aprobó que New Fortress Energy disminuyera las medidas de seguridad que tienen en su puerto. Hemos hablado muchísimas veces de este puerto. Este es el único puerto que hay en el área norte de Puerto Rico para gasificar a la aldea. Dentro de ese esfuerzo, sabemos que en las pasadas semanas hemos peleado muchísimo, hemos discutido aquí cómo se le dio un monopolio a esta empresa para controlar ese único puerto. Esta es la misma empresa, por si usted no se acuerda, que viraron el barquito porque el gobierno no les quería firmar un contrato de 20 mil millones por 15 años. En aquel momento pasaron dos cosas. La primera fue que la gobernadora se trepó a la azotea de la fortaleza, reloj en mano y dijo: más vale que viren, los estoy mirando desde aquí, les estoy dando un ultimátum. Y la otra cosa que pasó fue que dijeron: no vamos a negociar con esta gente. Básicamente, el mismo eslogan de aquí no negociamos con terroristas. Pues miren, aparentemente el gobierno se le olvidó que no se negocia con terroristas y están negociando con esta gente. Tanto así que los pilotos que hacen las maniobras en este puerto, y usted dirá: pilotos que hacen maniobras, yo les voy a explicar esto ahora. Los pilotos que ejecutan las maniobras para que las embarcaciones que entran a la bahía de San Juan lo puedan hacer de una forma segura, han tenido que recurrir al Tribunal Federal ante la decisión de New Fortress Energy, que pone en peligro la principal entrada de suministros y combustibles de la isla, y ante acciones de la administración González Colón que permiten a la empresa crear esos riesgos. Para que usted tenga una idea, en este puerto entra el suministro, entra el gas a Puerto Rico. Hay muchísimos riesgos. ¿Qué son estos pilotos que hacen las maniobras? Pues miren, este puerto tiene unas características del nivel de vela, de cuán estrecho es, cuán peligroso es. Estos barcos tienen un calado, tienen unas dimensiones que hacen bien difícil que puedan moverse y poder atracar en este puerto si no tienes una ayuda de unas barcacitas más pequeñas, que son lo que le llaman unos remolcadores. Y estos remolcadores son, por decirlo así, maniobrados por estos expertos que ya conocen las dimensiones perfectas de este muelle, y estos son los encargados de que cuando llegan estos megabarcos a traer el combustible, pues los remolcadores cogen. Esos son los barquitos más pequeños que ustedes ven arrastrando los barcos gigantes.
Los remolcadores llegan y estos super drivers es como estacionarse en el viejo San Juan. Pues técnicamente, imagínense estacionar un super barco allí en el viejo San Juan. Pues ellos son los que se encargan porque tienen eso bien medidito, como los tapes que le ponen al carro de aprender a guiar para que usted pase la licencia. Pues esta gente tiene los tapes puestos en la mente. ¿Qué pasa? Han permitido que no se utilicen estas personas que son expertos para eso. Ya mismo yo le voy a decir cuáles son los riesgos. Estas personas, estos pilotos, capitanes, expertos en todos los temas del almirantazgo y toda la cosa marítima, han presentado un recurso ante el Tribunal Federal. Colócame ahí. Ay, mira, me encantan. Ahí son los remolcadores, control rápido para mostrarles a ustedes. Mírenlos ahí, mírenlos ahí. Esos son esos barquillos. Había una vez un barco chiquitito. Esos son los barcos que hacen un trabajo espectacular. De hecho, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero como recordar es vivir, hace algunas semanas, estos fueron los mismos remolcadores que se fueron de huelga porque New Fortress les debía una purrucha de dinero. Y ahora mira lo que hace New Fortress. ¿Tú quieres paralizarme esto porque yo no te pago? Pues yo voy a buscar que me aprueben el no tener que utilizarte. ¿Y qué hicieron? Todos estos capitanes han sometido esta solicitud al Tribunal Federal para que dicte con respecto a esto. Y mira, vamos a ver lo que los demandantes argumentan. Ellos argumentan al tribunal que esta carta de la comisión en la que se le dice que ya no van a tener que usar las barcazas es ilegal porque la emitió la presidenta, quien llevaba 15 días en el cargo, sin consultar con los demás comisionados. La funcionaria no tiene capacidad en ley para ejercer unilateralmente las facultades de la comisión, subrayaron. Esta conducta oficial ha sido errática y cuestionable, así como que constituye una especie de medida disciplinaria que no está autorizada en ley. O sea, la nueva presidenta, que lleva 15 días en su puesto, con una cartita unilateralmente sin encomendarse a nadie, ni a los almirantes, ni a los capitanes, ni a los pilotos de las maniobras, ni a Dios, ni a Jesucristo, a nadie. Ella emitió una orden. ¿Qué dice esa orden? Vamos allá. La presidenta ordenó a los expertos responsables, primero, de salvaguardar la seguridad portuaria a que dejaran de comunicarse con las entidades marítimas y con los dueños de embarcaciones a los que les sirven para alertarles de situaciones potencialmente peligrosas o inadecuadas. Ha colocado la seguridad de la Bahía de San Juan y la economía de Puerto Rico en riesgo para proteger sus propios intereses políticos y mantener control. O sea, esta presidenta, vamos a la historia de hay un hoyo en la orilla del mar, hay un palo. Vamos a los temas. Hay una situación, hay una carta mediante la cual cancelaron todas las medidas de control de riesgos en el puerto. Esa carta la emitió una presidenta que lleva 15 días. Esa presidenta, sin encomendarse a nadie, eliminó el uso no solamente de estas medidas de control de riesgo en un puerto de gas, porque aquí recuérdense, esto no es un puerto de potes de leche. Aquí lo que se lleva es gas. Y yo lo único que quiero es que ustedes vean cuáles son las competencias de esta presidenta, cuál es la hoja de servicio, cuál es el resumen de esta persona. Vamos para allá. La presidenta actual, la licenciada, ya sabemos que es abogada, Jessica Ñeco Morales. Ñeco tiene como nombre de alcalde de un municipio. Jessica, como que alcaldesa de Moca. Jessica Ñeco Morales. Es una designación de la gobernadora Jennifer González que fue aprobada por el Senado con un informe positivo en el que no se hace, escuchen esto, no se hace ninguna referencia a su experiencia con el almirantazgo o prácticas en los puertos, aparte de que era coordinadora ejecutiva, o sea, bregaba con papeles en la autoridad de los puertos. Eso es su única experiencia relacionada al agua y quizás que sabe nadar. El resto de su experiencia profesional es empleada de la Cámara de Representantes del municipio de Nahuabo y de la administración. Ay, Dios mío, yo me río por no llorar. Y de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles. O sea, esta señora ha trabajado en ACA, en el municipio de Nahuabo y en la Cámara de Representantes. Y como coordinadora ejecutiva, o sea, papelería en la autoridad de puertos. Esta es la experiencia
con la que designan a una persona a liderar la comisión que tiene que ver con los asuntos portuarios. Esta es la persona que unilateralmente, sin encomendarse ni a Cristo, firma una orden para eliminar las diferentes medidas que se toman para trabajar con los riesgos asociados a tener barcazas gigantescas en nuestros puertos llevando el gas. Quiero que veamos acá el por qué. Vamos a ver esto de por qué estos pilotos llegan a tramitar este tipo de recurso. Según el relato de la demanda, el camino que llevó a los pilotos a someter el recurso pasa por decisiones unilaterales de New Fortress Energy para descartar las medidas de seguridad bajo las que habían estado discurriendo sus barcazas por el puerto. Intentos de dividir a los prácticos para la navegación de las barcazas se puede ejecutar con medidas de seguridad menores y no probadas, intervención de New Fortress con el gobierno e intervención del gobierno a favor de la empresa y en contra de 7 de los 8 prácticos. Esto no es poca cosa. Esto es una acusación sumamente seria lo que se está haciendo aquí. Como les dije, este puerto ellos no trabajan con ropa ni con potes de leche. Estamos hablando de gas. Las acusaciones que se hacen aquí es de que redujeron las medidas de riesgo. ¿Por qué usted reduce medidas de riesgo? ¿Por qué usted divide los pilotos para usar barcas más pequeñas? Fácil, para reducir costos. Eso no hay otro. Vamos a verlo aquí. Pero en un empuje sin precedentes para ahorrar costos a expensas de la seguridad, la empresa notificó que retiraron las 4 remolcadoras especiales y exigen que los prácticos hagan las maniobras con remolcadoras de menor capacidad. Esto a pesar de que aumentaron el tamaño de las barcazas de 30,000 metros cúbicos, que eran hace 2 años, a 145,000 metros cúbicos ahora, un aumento de 383%. O sea, los requerimientos de seguridad que se le hacían a unos barcos, hoy los redujeron cuando los barcos ahora son 383% más grandes. Aquí quizás la gente vea que esto es alarmista. Aquí no pensamos que las cosas pueden ocurrir, miren, hasta que la tragedia toca a nuestra puerta. ¿Cómo constituye esto una amenaza? Veamos acá. Las advertencias de los prácticos sobre las operaciones de New Fortress Energy han tenido eco en la Guardia Costanera y en la Comisión Regulatoria Federal de Energía, en donde se ha consignado cómo la empresa está usando barcazas más grandes que las que usaban cuando establecieron sus planes operacionales y de seguridad al comenzar a suplir gas a la isla. O sea, que aquí no solamente estamos hablando de estos pilotos que tuvieron que ir al Tribunal Federal a reclamar un auxilio del tribunal ante la incompetencia de esta persona que se declaró omnipotente para tomar estas medidas. Pero más allá de eso, estamos hablando de que lo que es la Guardia Costanera, lo que es la Comisión Regulatoria de Energía, todas han dicho que esto es una gran preocupación. Yo quiero mostrarles, a modo de ejemplo, esta carta del Coast Guard con unas órdenes que se establecieron para julio de este mismo año. Si me pudieses agrandar ahí, porque tú sabes que estoy cieguita. Miren, esta carta fue de julio 2 con respecto al Energus Princess. Tal vez ellos le llaman Energus para que se escuche como más energético. Leamos lo siguiente. Esto es una carta de United States Coast Guard. Captain of the Port, Order Number 218, by the authority of the Ports and Waterway Safety Act. O sea, estamos reclamando la autoridad de una legislación de los Estados Unidos. El título 33, para ser específico, del Código de Regulaciones Federales. La parte 160. Vested in me as Captain of the Port. O sea, el capitán del puerto de el Coast Guard está emitiendo esta orden. Y mira lo que dice. I have received an advance notice of arrival for the subject vessel. Esto fue cuando iba a llegar el Energus Princess, que es una de estas barcazas que tiene New Fortress. After review of your vessel's characteristics and thorough consultation with local subject matter experts, it is clear that the transit of your vessel through this waterway presents unique challenges for vessel navigation, requiring careful consideration of factors such as waterway current,
vessel maneuvering capabilities, visibility, and wind. As such, I issue the following conditions. Eso se lo voy a decir ahora en el idioma de la aldea. Él está diciendo, he recibido una notificación de que esta embarcación va a llegar. Después de evaluar las características de su embarcación y de consultarlo profundamente con todos los expertos a nivel local en la materia, es claro, es evidente que el tránsito de su embarcación a través de estas, ¿verdad?, pasajes de agua, como usted le quiera llamar, presenta unos riesgos únicos para lo que es la navegación de la embarcación, que requieren consideraciones consideraciones cuidadosas de factores como lo es la corriente, como son las capacidades de maniobrar de esa embarcación, la visibilidad y el viento. Así que a tenor con eso, el capitán del US Coast Guard para esa embarcación, que es una de las que entra allí, dijo, yo ordeno lo siguiente. Número 1, el tránsito solamente podrá darse entre el amanecer y el atardecer en la ausencia de cualquier posibilidad de condiciones reducidas de visibilidad. Tránsito, el docking, lo que es docking and undocking. Mi gente allá en control, que ustedes tienen estas palabras. Cuando uno se estaciona en el puerto, eso tiene un nombre. Atracar y salirse, olvídense. Y todos los cambios que se hacen en el puerto solamente pueden hacerse cuando el viento sostenido es menos de 10 nudos y me imagino que son las ráfagas menos de 15. El tránsito y todo lo que usted vaya a hacer allí tiene que darse solamente con los remolcadores que sirvan de escolta, con el poder, ¿verdad?, el caballaje suficiente y el pull suficiente a satisfacción de esos pilotos. Y a tenor con el Código de Regulaciones Federales, una zona de seguridad tiene que establecerse mientras estos barcos están allá haciendo lo que sea que estén haciendo, y mientras tanto tienen que estar mientras están siendo remolcados, como ya dijeron, con el caballaje y el pull suficiente. Pero ¿por qué tiene que haber esta zona de seguridad? Para responder a cualquier incidente que pueda constituir un peligro ocasionado por esta embarcación en el tránsito de una zona de seguridad. Cualquier uncoordinated breach, cualquier forma en que se rompa con esta zona de seguridad tiene que ser inmediatamente notificado al Command Center de San Juan. Miren las penalidades. Yo quiero ver, para que usted vea lo importante que es esto para el US Coast Guard. Ponme la penalidad al final para que la gente sepa que hay consecuencias. Miren la penalidad para cualquiera que viole esa orden. ¿Usted sabe cuál es? Una penalidad de $117,000 es la multa por violentar cualquier cosa. Y no solamente eso, la persona le pueden ser radicados cargos criminales. Es un felony tipo D. Así es que yo les doy esto a modo de ejemplo. Esto fue tan reciente como el 2 de julio para una embarcación que iba a entrar allí. Y usted me dice que 2 meses después, estamos en septiembre, 2 meses después, llega una nueva presidenta a la comisión y elimina todas las medidas de riesgo que el propio Coast Guard ha establecido. Mi opinión con respecto a esto. Tíramelo ahí. Esto es la opinión de Lúgaro. El gobierno se está dejando mangonear por New Fortress Energy. El que se hayan cometido errores en el pasado de otorgar un contrato, que fue un contrato absurdo, un contrato mal trabajado, mal negociado, no es justificación para que sigamos estirando el chicle y permitamos esto. Estamos hablando de la misma compañía que en un momento donde Puerto Rico tenía un déficit de generación, decidió no suministrarnos el combustible con el que operan 10 de las 14 plantas en Puerto Rico, todo porque no les quisieron firmar un contrato. Hoy
No se ha vuelto a hablar del contrato. Se suspendieron los procesos de que el gobierno no iba a negociar con ellos. No iba a negociar con ellos, pero les acaban de permitir reducir todas las medidas de riesgo, no tener que utilizar los mismos remolcadores que el otro día estuvieron de huelga porque esa misma compañía no les pagaba. Estamos hablando de la misma compañía cuyas acciones se han desplomado porque no tienen el capital, porque esa compañía, ¿usted sabe de lo que depende ahora mismo para subsistir? De que el gobierno de Puerto Rico les firme un contrato a 15 años por 20,000 millones y con esa compañía es que está negociando el gobierno de Puerto Rico. Y en estos momentos, mientras por un lado nos dicen que no están negociando con ellos, que no se negocia con terroristas, que esta gente los chantajearon, los extorsionaron, se quedaron con el gas, nos pusieron en peligro, a esa misma gente le aprueban para simplemente que puedan reducir sus costos, ponernos en peligro, poner a la ciudadanía en peligro. Ese muelle por donde se gasifica la aldea es un peligro. No lo digo yo no soy experta en condiciones marítimas. Yo sé lo mismo de cosas marítimas que sabe la presidenta que aprobó esa orden para reducir las medidas de riesgo en el puerto. Pero lo que yo sí sé es que uno escucha y uno lee y uno se informa. Y uno busca qué dice el Código Federal de Regulaciones y uno busca qué dicen los expertos capitanes en almirantazgo, los pilotos que todos los días maniobran en ese lugar. Y si ellos te dicen, tienes que hacerlo de esta manera porque es peligroso, porque es una zona que hay que establecerlo como una zona de seguridad, porque lo menos que le falta a la aldea donde todo puede ocurrir es una explosión de gas en el puerto de San Juan. Así es que yo llamo a la cordura de nuestro gobierno. Yo espero que la gobernadora de Puerto Rico intervenga prontamente con esta decisión, que desautorice a esta persona y que se reinstauren todas las medidas de seguridad en el puerto de San Juan, además de que sean transparentes con el pueblo de Puerto Rico. Si están negociando con New Fortress Energy, que lo digan, porque al final ese contrato no lo va a pagar Jennifer González, no lo va a pagar el director de puerto, no lo va a pagar Francisco Domenech, lo va a pagar usted y lo voy a pagar yo. Y lo vamos a pagar por muchos años, no solamente en lo que pagamos, miren, de servicio energético, lo vamos a pagar en incompetencia y mediocridad. Bueno, con eso los dejo. Hoy los veo a las 4 de la tarde. Me ven y me escuchan. A las 4 de la tarde en lo que es Tendencia con Lugaro por KQ 105. Luego a las 5:55 de la tarde estamos en Última Palabra. Vamos a tener a la persona encargada de la investigación que se ha dado con respecto a este atentado contra la tía de Gabriela Nicole Prats. Voy a tener a Pirulo, con el que voy a estar hablando de su trayectoria musical y de lo que viene por ahí. También tenemos un segmento de salud mental donde vamos a estar discutiendo temas importantes para la ciudadanía. Así que ya saben, 4 de la tarde KQ 105, 5:55 por Tele 11, Última Palabra. Y como siempre les invito nuevamente a que pasen por el canal de YouTube Alexandra Lugaro PR. Se suscriben y con eso ustedes permiten que este contenido que preparamos con mucho cariño todos los días le llegue a más personas y evita que yo tenga que seguir repitiéndoles. Yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Ahora sí nos fuimos. Que tengan todos un buen día.